Bueno, La- ahí activo. ¿Todo bien? Bueno, y después les voy a pasar, les pido disculpas que ayer no pude cumplir con la clase de nomenclatura, pero vamos a seguir avanzando, ¿sí? Y la de nomenclatura, como ya vimos la unidad 3, la hacemos la semana que viene, ¿sí? Les voy a pasar el horario, después me organizo y les mando, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dar la unidad número 4, ¿sí? La unidad número 4. La extra que tiene, a diferencia de la cursada, es que cuando nosotros dimos la cursada solamente vimos la parte de gases, ¿sí? La unidad 4 es estado de agregación de la materia. Entonces tenemos tres tipos de agregación, de estado de agregación, ¿sí? El sólido, el gaseoso y el líquido. Y eso conlleva a que nosotros ahora tengamos que sabernos la teoría de lo que es el líquido y de lo que es el sólido, ¿sí? Igual son súper cortitas, el sólido yo siempre les paso un cuadrito que está todo resumido y el líquido son ciertas propiedades, pero van a ver que es súper accesible, no tiene mucha magia, vendría a ser. Y en cuanto a gases, que ya vimos las prácticas, lo que tenemos que prestar atención es a aprendernos realmente los teoremas que forman las fórmulas que nosotros utilizábamos durante la parte práctica, ¿sí? Bueno, así que voy a escribir, voy a agarrar una hoja nueva porque no sé qué hice las hojas anteriores. Y vamos a anotar las cosas que vamos a ver durante esta unidad número 4. Eh, bueno, en cuanto a lo que es los gases, que ya lo vimos, ¿sí? Que vimos la práctica y todo lo demás, lo que tenemos que ver, como les decía recién, es de dónde salen estas leyes que nosotros utilizamos, o sea, esas fórmulas que nosotros utilizamos que salen de leyes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que observar y aprendernos de los gases son la ley de Boyle. ¿Alguien me confirma si están viendo? Si alguien Sí, ve. sí, se ve. Ah, ok, ok. Sí. No, porque veo que entran y salen y digo, a lo mejor es prueba mía. Bueno, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Estas tres leyes que vamos a ver, que son súper cortitas, ¿sí? Van a formar la fórmula que nosotros normalmente conocemos como P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. O es lo mismo poner PBT igual a una constante, ¿sí? Porque lo de este lado y lo de este lado tienen que ser exactamente iguales. Después vamos a ver la ley del gas ideal, que es la ley de Avogadro, ¿sí? Que es la que nos permite saltar, ahí va, a la fórmula que normalmente conocemos como P por B igual a N por R por T, ¿sí? Y por último, tenemos la ley de Dalton, que la ley de Dalton es la que nos lleva a poder formular la formulita que dice que la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que más o menos tener una idea, ¿sí? De poder defendernos. Esto es muy normal que lo tomen en gases. ¿Sí? Si toman teoría de la 4, es muy normal que tomen esto. Bien, eso es en cuanto a gases. Ahora, en cuanto a líquidos, tenemos que adquirir conceptos que, bueno, el que iba a la teoría, lógicamente que esto le va a resultar fácil. Lo que pasa es que uno a la teoría a veces no le da mucha pelota cuando cursa. Tenemos que ver capilaridad, ¿sí? Donde tenemos las dos fuerzas que forman la capilaridad, que son la adhesión y la cohesión. Ay, me comí la H. Ahí va. La adhesión y la cohesión, ver qué es, qué diferencia tienen entre ellas. Esto es algo que le gusta tomar mucho a Ricardo, ¿sí? Lo de capilaridad. Vamos a ver tensión superficial y vamos a ver viscosidad, ¿sí? Son simples propiedades y van a ver que es re fácil. Bueno, y por último tenemos el estado sólido, donde vamos a ver los dos tipos de sólidos que tenemos, que son los amorfos y los cristalinos, y cómo se forman cada uno de ellos y qué diferencia tienen, ¿sí? Que acá es donde les digo que vemos las diferencias, pero
siempre paso un cuadrito donde está todo resumido con ejemplos, porque normalmente lo que les dicen es que digan las propiedades que tiene y den ejemplos, si les toman. Lo han tomado 1 o 2 veces desde que yo preparo, así que es medio típico. Bueno, bien, entonces vamos a arrancar con el tema de las 3 leyes, estas que tenemos, y vamos a ver las gráficas, ¿sí? De P por B sobre T, que bueno, después cuando se hacen física lo van a ver 200 veces a esto, o si ya, si ya la hicieron, para el final les resirve. Vamos a ver entonces el tema de gases. Bueno, vamos a ver acá, unidad 4. Vamos a arrancar entonces con gases. Bueno, la primera ley que tenemos es la de Boyle. Todas estas leyes, estas 3 leyes, ¿sí? Cada una de ellas hace constante a una variable, ¿sí? Nosotros tenemos la constante de presión, la constante de volumen, la constante de temperatura. Cuando hablamos de cada una de las leyes, lo que hacemos es volver constante a una de ellas. Entonces se tienen que aprender porque a veces les toman, no les dicen decime la ley de Boyle, sino decime la consecuencia de tener condiciones isotérmicas, isobáricas, isocóricas, ¿sí? Entonces, también apréndanse que la ley de Boyle es una ley que se plantea a partir de condiciones isotérmicas. Condiciones isotérmicas significa que la temperatura no varía, ¿sí? Iso es de igual, como ya saben. Bien, en estas condiciones isotérmicas, entonces, estamos diciendo que nuestra temperatura es constante. Entonces, si yo planteo esa formulita que anteriormente habíamos visto, la ley de Boyle dice que P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Pero si la temperatura es constante, ¿saben que me comí los numeritos? Si la temperatura es constante, eso significa que la temperatura no se tiene en cuenta porque vamos a utilizar 2 veces el mismo número para multiplicarlo y dividir nuestro resultado por el mismo número y nos va a dar lo mismo, ¿sí? Si ustedes a 6 lo dividen por 2, les da 3, y después lo multiplican por 2 de vuelta, les da 6 de nuevo. O sea que cuando tenemos constantes lo que hacemos es evitarlas para no tener que cometer errores de despeje, porque en realidad termina quedando el mismo valor, ¿sí? Bueno, entonces, mediante esta ley lo que nosotros podemos decir es qué relación, ¿sí?, tiene la presión con el volumen, ¿sí? Acá vamos a aplicar todo el tema de inversamente o directamente proporcional, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan y en realidad lo tendrían que saber desde matemática directamente, ¿sí? Porque es algo súper fundamental. Inversamente proporcional, bueno, lo dice la palabra, significa que si uno aumenta, el otro disminuye, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Y directamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro aumenta, o si uno disminuye, el otro disminuye, ¿sí? O sea, lo que hace uno, lo hace el otro. Entonces, una manera de aprenderse esto es obviamente aplicando memoria, pero la manera más práctica para mí es que ustedes, a la hora de hacer el ejercicio que el profesor les diga que tienen que enunciar la ley, pongan un ejemplo matemático, el que quieran, con los valores que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a decir que dentro de un sistema tengo una presión 1, que es igual a una atmósfera, y el volumen que ocupa ese gas es de, me invento, 3 litros, ¿sí? Y lo que hicimos es aumentan o disminuyen la presión y ven qué pasa con la otra variable. Si ustedes aumentan una variable, por ejemplo, yo voy a aumentar la presión y la voy a llevar a 2, ¿sí? Si presión y volumen son directamente proporcionales, al haber aumentado la presión, el volumen también tiene que aumentar. Si son inversamente proporcionales, entonces mi volumen va a disminuir, ¿sí? Bien. Entonces, reemplazo los valores. 3 litros, presión 2. Bueno, acá por despeje, si hacemos ese despeje, nos termina dando que el volumen 2, ¿sí? Hacemos 1 por 3 dividido luego 2, nos da 1,5 litros. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es inversa o directamente proporcional el volumen y la presión?
inversamente, cuando más presión, menos volumen, Exactamente. la Muy bien, presión Nacho, baja. ¿sí? Entonces, por lo tanto, por este ejercicio que yo acabo de aplicar, puedo decir que presión y volumen son inversamente proporcionales. Eso es lo que llegó a la conclusión que llegó Boyle, ¿sí? Simplemente la ley es esa, es saber que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ok. Bien, a raíz de esto nace una gráfica que también la pueden acompañar, ¿sí? Si quieren, porque es súper sencilla de aprender la parte, donde lo que hacemos, voy a intentar que me quede acá abajito así no tengo que dar vuelta a la hoja porque me molesta mucho cuando no lo pueden ver y tengo que dar vuelta 200 veces. Hacemos los ejes cartesianos, en el eje de las Y ponemos a la presión, en este caso en atmósferas porque los valores que yo utilicé son en atmósferas, y el volumen, que en este caso es en litros, ¿sí? Lo que hacemos acá, para no aprendernos la gráfica de memoria y tener que andar analizando cuál es en forma recta, cuál es en forma curva, lo que hacemos es simplemente poner los valores que acabamos de utilizar para resolver esa ecuación, ¿sí? Entonces ponemos presión, una atmósfera, 1 y 2, vamos a poner una atmósfera acá, 2 atmósferas acá, volúmenes tenemos 3 y 1,5. Bueno, este supóngase que es 1,5 y este es 3. Entonces, unimos esos puntos. Cuando yo tenía una atmósfera de presión, tenía 3 litros, o sea que el puntito queda acá. Y cuando aumenté la presión, el volumen disminuyó, entonces nos queda acá, ¿sí? Esto es una curva, no es una recta, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica de presión por volumen, ¿sí? Es simplemente algo para que ustedes identifiquen que siempre los que son inversamente proporcionales tienen forma de curva. Los que son directamente proporcionales tienen forma de recta. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta, el otro aumenta. Cuando uno aumenta, el otro aumenta. Cuando uno disminuye, el otro disminuye, ¿sí? Así que si quieren sumarle esto, está buenísimo. Bien. Fin de la ley de Boyd. Re fácil. Nos vamos a la siguiente. La siguiente es la ley de... ¿Charles le puse? Sí. Sí, la de Charles. Bien, la de Charles. Vamos a hacer la de Charles. Bueno, la ley de Charles habla de condiciones isobáricas, ¿sí? O sea, emite la ley con condiciones isobáricas. Isobáricas, bares, es una medida de la presión, así que lo pueden asociar con eso. Entonces tenemos condiciones isobáricas. O sea que acá el dato que vamos a tachar va a ser la presión. Las que estén en alimentos o los que estén en alimentos van a ver esto en físico-química también un montón, con todos los grafiquitos y todo. Por eso los voy preparando por las dudas. Y los que estén en agronomía y genética lo ven en física, aparte de los alimentos. Bien, esta ley de Charles entonces dice que las condiciones son isobáricas, entonces vuelvo a escribir la formulita y lo que hago es tachar la presión para saber si son directamente o inversamente proporcionales aplicando algún numerito. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y lo que cancelamos entonces son las presiones. Tricky, tricky. Y nos queda esa fórmula que es B sobre T y B sobre T. Si quieren aprendérselo de memoria, se lo aprenden. Si no, ejemplifican con números que es exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que tengo un recipiente que tiene 3 litros y que se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin. Y lo que hago al volumen es aumentarlo. Lo aumento a 6 litros, ¿sí? Al doble. Entonces, reemplazo esos valores acá y me fijo qué es lo que me da la temperatura 2. Si la temperatura 2 aumenta es porque es directamente proporcional, porque también aumenta el volumen. Si disminuye es inversamente proporcional. Entonces, reemplazamos 3 litros arriba sobre 300 Kelvin por debajo, igual al volumen 2, que son los 6 litros, y por debajo la temperatura, que es lo que voy a despejar, ¿sí? Ojo con estos despejes, porque a veces es súper fácil, pero a veces es un poquito más complicado, ¿sí? Si nosotros lo hacemos por parte, lo que tendríamos que hacer directamente es hacer 3 dividido 300, ¿sí? Que nos queda 0,01 el litro por Kelvin. Ahí va. Luego pasamos la temperatura para aquel lado y nos queda 6 litros de este lado. Entonces pasamos luego este valor para aquel ladito de allá.
¿sí? Ojo porque lo que estoy despejando es T y cuando pasa multiplicando, pero después tengo que pasar este dato para este otro lado dividiendo, ¿sí? No se confundan en los despejes, traten de pensar mucho. Bueno, bien, entonces hacemos esa división se las hago por las dudas, obviamente el litro con el litro se van y la temperatura nos termina dando 600 Kelvin, ¿sí? O sea, dupliqué el volumen, fíjense que es proporcional el aumento o la disminución, ¿sí? Si yo dupliqué el volumen, la temperatura va a la mitad hacia arriba o al doble, perdón, a la mitad hacia abajo o al doble hacia arriba. Me dio 600, entonces esto significa que son directamente proporcionales, ¿sí? Porque uno aumentó y el otro también. Entonces, por lo tanto, volumen y temperatura son directamente proporcionales. En todos los aspectos, chicos, no solamente para gases. Bien. Fíjense que si ustedes piensan en que si tienen un metal, esto también lo ven en física, si tienen un metal y lo calientan, ¿sí? Si tienen un cubo de metal y lo calientan, el volumen aumenta porque el compuesto se dilata, ¿sí? El material que está formando el cubito se dilata y se expande. Así que pasan todo. Bien, menos con el agua, que el agua cuando se enfría, en vez de contraerse, se agranda, pero no importa, es una excepción. Bueno, la gráfica de esto es una recta que dependiendo de cómo, si aumento, si hago un aumento de presión, o sea, una expansión o una compresión, va a tener pendiente positiva o pendiente negativa, ¿sí? Vamos a hacer esta que es la que hicimos recién, que es una expansión, porque aumenta el volumen. Entonces, vamos a poner volumen, lo voy a pasar a este, que va a quedar más lindo. Volumen en litros, y acá la temperatura, que en este caso es en Kelvin. Bien. Ok, dibujamos 3 litros y 6 litros. 3 litros y 6 litros. Y dibujamos 300 Kelvin y dibujamos 600 Kelvin. Hacemos los puntitos para que se junten. Acá tengo el primer punto. Uy, me fui para abajo. Ahí va, ¿sí? Entonces, si unimos esas dos, nos termina dando una recta con pendiente positiva. Si ustedes hicieran al revés, ¿sí? Si hicieran una disminución, puede que les quede con una pendiente, una compresión, les quede con una pendiente negativa. Bueno, bien. Genial. Fin de esto. Ley de la ley de Charles. Vamos con la última. Podemos hacer ejercicios de este tipo, lógicamente, ¿no? Nos queda la de Gay-Lussac. Bueno, en esta hacemos lógicamente constante a la última variable que ya habíamos visto, ¿sí? Que nos queda el volumen, nada más. Así que en esta es constante el volumen, que se llama condiciones isocóricas. También le dicen isovolumétricas a veces, ¿sí? Bien, bueno, entonces escribo nuevamente la ecuación que ya escribimos 200 veces, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 y presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2 y volvemos entonces constante a nuestro volumen, así que lo tachamos. Y le damos valores como nosotros queramos, si queremos justificar, si no, me lo ponen así directamente y ya está. La presión 1 le pongo una atmósfera, la temperatura 1 le pongo 200 Kelvin, y la presión 2 le pongo 2 atmósferas, ¿sí? Aumenté, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, hago el reemplazo en esa formulita. 1 atmósfera sobre los 200 Kelvin, igual a la presión 2, que son 2 atmósferas, sobre la temperatura 2. Bueno, acá hacemos el mismo despeje. Como que olvidé ponerte 2. ¿Sí? Y acá vamos a observar que si despejan, la temperatura 2 nos tiene que dar 400 Kelvin. ¿Sí? Entonces, como aumenté la presión, se aumenta la temperatura. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, al igual que la anterior condición que vimos, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Fíjense que lo que les voy a decir ahora se aplica a cualquier tipo de ecuación que tengan. Cuando yo tengo a alguien que se está multiplicando conmigo, sobre todo para física,
Si yo tengo a alguien que se está multiplicando conmigo, siempre, siempre, siempre son inversamente proporcionales. Siempre, ¿sí? Si yo tengo a alguien que se divida conmigo, como ser volumen y temperatura, presión y temperatura, son directamente proporcionales. Y eso se aplica a todo término matemático. Así que siempre que tengan a alguien multiplicándose, si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa, porque después eso me tiene que dar una igualdad. Si yo aumento uno, al multiplicarlo, el otro me tiene que dar igual. Y en la división, como las proporcionalidades tienen que ser iguales, si uno aumenta, el otro tiene que aumentar para que esa división me dé la misma. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Cómo es la recta? La gráfica, perdón, la misma que vimos anteriormente, porque como son directamente proporcionales, ya les dije que siempre da una recta. Presión en atmósferas, temperatura en Kelvin. Bueno, presión, 1 y 2. Temperatura, 200 y 400. Juntamos los puntitos. Y la recta. ¿Sí? Y fin, ya está. Esas son todas las leyes. Y si llegan a poner las grafiquitas, es como que es lo más completito habido por haber que pueden llegar para poder enunciar y terminar de cerrar la idea de cada una de las leyes. ¿Sí? Bueno, esto tienen un montón de ejercicios por si quieren practicar al principio. Es muy atípico que tomen estas partes en cuanto a ejercicios, porque es como lo más facilito de todo. Pero bueno, sí tienen para hacer y son de la misma manera que los que les estoy poniendo acá al costadito. Sí, son 3 creo que hay al principio. Así que bueno, practiquen esos, es la misma manera que esto. Y siempre sepan que esto no solamente sirve para 2 gases distintos, sino que sirve para un gas en distintas situaciones, ¿sí? O sea, yo puedo tener un gas que tenía una presión tanto, una temperatura tanto y un volumen tanto, le cambié alguna variable y el profesor me pide que le diga la otra variable, ¿sí? Entonces, no solamente piensen que es un gas o que son distintos gases, porque también puede ser un gas en distintas situaciones. Bien, bueno, perfecto. Eso es en cuanto a la primera ley. Luego lo que tenemos, que este sí vamos a hacer uno bien complejito, un bien ejercicio, porque es mucho más difícil, o sea, suelen tomar más de esta parte, es lo de la ley de Avogadro en cuanto a la fórmula del gas ideal, ¿sí? Avogadro tiene un montón de principios, que es la siguiente. Vamos a ponerle la ley del gas ideal. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la fórmula del gas ideal? La que ya conoce todo el mundo, que es P por B igual a N por R por T. P por B igual a N por R por T, ¿sí? Donde R es la constante de gases del gas ideal, que es 0,082 atmósfera por litro, Kelvin por mol, ¿sí? Esto implica, como siempre se rompe con esto, que todas las unidades que forman parte que todas las variables que forman parte de esta fórmula tengan que tener esas unidades obligatoriamente, ¿sí? Siempre las constantes son las que nos cagan la existencia, básicamente, porque son las que nos dicen en qué unidades tenemos que poner el resto, ¿sí? Entonces acá, atmósferas va a ser la unidad para la variable de la presión, litros para el volumen, Kelvin para la temperatura y moles para la cantidad, ¿sí? Si el profesor me dan otras unidades, como ya saben, van a tener que buscar la equivalencia y pasarla porque está mal si lo ponen en otras unidades. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley del gas ideal? Lo que dice es que si el volumen se mantiene constante, y la temperatura también se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la cantidad de moles que tenga. A los moles. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le aumento los moles al recipiente, no cambiando el volumen, no cambiando la temperatura, tengo un recipiente rígido, tengo 3 moles y tengo una presión de 3 atmósferas. Les pongo 3 y 3 para no hacer lío. Y voy y le aumento más moles, le aumento 5 moles, la presión tiene que aumentar también, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la ley del gas ideal y esa es la formulita que vamos a utilizar, que ahora vamos a ver que la podemos utilizar
con varias unidades, ¿sí? Unidades, porque podemos utilizarla para sacar la presión total o sacar la presión parcial, los moles totales, las presiones parciales, el volumen del recipiente y todo lo demás. Bueno, perfecto. Esa es la ley del gas ideal. Y la última que tenemos es la ley de Dalton, ¿sí? Dalton lo que decía era que si yo tuviera un recipiente donde tengo metido un gas, ¿sí? Y tengo otro recipiente donde tengo metido otro gas. Cada uno de ellos tiene una presión particular. Esta es la presión del gas rojo y esta es la presión del gas rosa, ¿sí? Y lo que hago es meter esos dos gases dentro de un mismo recipiente, ¿sí? Que es el recipiente verde, supóngase. Bueno, la cuestión acá es que la presión que va a ejercer cada uno de esos gases va a ser la misma, ¿sí? Y va a ser igualitaria a la sumatoria, la presión total, perdón, va a ser igualitaria a la suma de esas dos presiones, ¿sí? Entonces, en el recipiente verde vamos a tener la presión rosa sumado a la presión del gas rojo. Y esa va a ser la presión del recipiente verde. ¿Sí? O sea, que escrito como corresponde, es lo que pusimos del otro lado, en la hojita que estamos escribiendo lo prioritario, es que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Cada presión, cada gas se le llama que tiene una presión parcial, se le llama gas parcial y tiene una presión parcial, ¿sí? Bien, entonces, con todas estas formulitas y unas más que les voy a poner en el costadito ahora del otro lado, vamos a resolver un ejercicio bien power de la unidad de gases, ¿sí? Otras fórmulas que podemos llegar a tener que usar durante esta unidad, aparte de todas las que vimos recién, ¿no? Bueno, tenemos la de la fracción molar. Vamos a suponer que es de, bueno, voy a poner así, voy a poner fracción molar. Y vamos a suponer que tenemos, supónganse que ustedes tienen un recipiente donde metieron dos gases, ¿sí? Dentro de este recipiente tienen el gas celeste, ¿sí? Y tienen el gas verde. Y quieren sacar la fracción molar de ese gas, de cada uno de esos gases, porque vamos a tener tantas fracciones molares como gases tengamos. Para poder calcularla, lo que tenemos que hacer es, yo siempre recomiendo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, es calcular los moles totales primero de todo. Porque así después no tengo que andar sumando o buscando equivalencias y todo lo demás. Entonces, para poder calcular la fracción molar del gas verde, vamos a necesitar los moles del gas verde dividido los moles totales. Los moles totales son, ahora se los escribo acá abajo, obviamente, los moles del verde sumados a los del celeste, ¿sí? Y si quisiera sacar la fracción molar del celeste, serían los moles del celeste dividido los moles totales. ¿Sí? ¿Cómo sacamos los moles totales? Vamos a calcular los moles del celeste, los moles del verde y los sumamos y listo. Uy, me comí el totales. Bien. ¿Qué es lo que me dice la fracción molar? ¿Para qué me sirve calcularla? Me sirve porque lo que me dice es la proporción de cada uno de esos gases dentro del recipiente. O sea, de quién agregué más, de quién agregué menos, si tengo tres, de quién agregué en el medio, ¿sí? O sea que me dice la proporción que se agregó, simplemente con un número que es menor que 1, un número fraccionario, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner proporción del gas. Porque supónganse que a mí me dice que la fracción molar de se los pongo con la lapicera siempre porque después lo toman como que es el valor que les tiene que dar. Me dio 0,25 y me dio 0,75, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la sumatoria de las fracciones molares, de todas las fracciones molares, nos tiene que dar aproximadamente 1, ¿sí? Entonces, eso es una manera también de darme cuenta si estoy haciendo bien las cosas, porque si yo sumo todas las fracciones molares y me dan 4 es porque le erré en algún cálculo, ¿sí? Bien.
Entonces, este me dio 0,25, este me dio 0,75. ¿Qué significa esto? Que de este agregué menos gas y de este agregué más gas, ¿sí? De este agregué, si lo multiplican por 100, el 25% del recipiente es de este gas y el 75% es del gas color celeste, ¿sí? Aunque está todo mezclado. Recuerden que los gases no se separan como los líquidos, ¿sí? Siempre están todos mezcladitos entre sí. Por eso siempre decimos que si este volumen es de 5 litros, el volumen que ocupa el gas verde es de 5 litros y el volumen que ocupa el celeste es de 5 litros. Por más que yo haya agregado de uno más y otro menos. Bueno, al revés, de uno menos y de otro más, ¿sí? Porque ocupan todo el recipiente en el que se encuentra. Bien, siguiente fórmula que también pueden tener en cuenta. Hay una fórmula para calcular la fracción, la presión total o la presión parcial de manera más sencilla que utilizando la fórmula del gas ideal, ¿sí? Que muchos no la tienen en cuenta, pero a veces si le agarras la mano y la enfocás, cada vez que tenés que sacar la fracción molar, la presión total, la presión parcial, es mucho más sencilla. Te ahorras un montón de pasos. Es así. Para calcular la presión total, para poder calcular la presión parcial, por ejemplo, del verde, tenemos que hacer la presión total multiplicada por la fracción molar del verde, ¿sí? Y si quisiéramos sacar la presión del celeste, necesitamos la presión total multiplicada por la fracción molar del celeste. Este a veces nos sirve porque hay momentos, ahora vamos a ver unos ejercicios, en donde a veces escasean los datos. El profesor a propósito me da poquitos datos, yo tengo que hacer un montón de cuentas para recolectar los datos que me falta, para averiguar un dato que me pregunta el profesor, entonces a veces con esto llegamos más rápido a la conclusión, ¿sí? Bien, y había otra que les quería... bueno, y la del gas ideal se puede reformular, ¿sí? Se los voy a poner acá también. Podemos utilizarla para poder sacar la presión total o lo que sea dentro de esta fórmula de un solo gas, o podemos utilizarlo para calcular algo de lo total de ese recipiente, ¿sí? En ese caso, todo queda exactamente igual, lo único que cambia es que vamos a utilizar presión total, número de moles totales, R y T, ¿sí? Si quieren utilizarlo para un solo gas, simplemente se utilizan todos los mismos datos, pero acá presión va a ser de un solo gas y cantidad de moles de un solo gas, y acá va a ser totales. Bueno, sabiendo todo esto, igual vamos a volver todas las veces necesarias a esta fórmula porque siempre les digo que cuando los profesores le dan fórmulas, normalmente tenemos dos caminos siempre como mínimo para llegar al mismo resultado. Entonces, siempre trato de, cuando les resuelvo ejercicios, de que vean que hay dos caminos para llegar al mismo lugar, porque a veces se sientan a estudiar con fulanito y fulanito lo hace de una manera, ustedes lo hacen de otra y piensan que está mal. Y no está bien, ¿sí? Bien, bueno, voy a ir a la guía, el que la tenga joya, igual voy anotando todos los datos. Y ya les digo cuál es el ejercicio que vamos a hacer. A ver, vamos a hacer uno bien power. Voy a arrancar con, a ver si el del helio siempre lo hago. No quiero hacer el mismo que hago siempre. O sea, el del helio sí lo voy a hacer porque tiene una trampita. Pero no quiero hacer el 11, que es el que hago siempre normalmente. Bueno, vamos a hacer el 12 vamos a hacer. El 12 dice, en un recipiente rígido de 12 litros, voy anotando los datos por si no tienen la guía. En un recipiente rígido de 12 litros, rígido significa que siempre ese volumen va a ser igual, o sea que no va a cambiar nunca. Dice 12 decímetros cúbicos, recuerden que decímetros cúbicos es lo mismo que litros y que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Si en la R, si cuando van a despejar la formulita y tienen R, ponen decímetros cúbicos, está mal, por más que sepamos que es lo mismo, porque en realidad no van a poder cancelar las unidades, ¿sí? Simplemente hay que cambiarla, escribir el litro y ya está. En un recipiente rígido de 12 litros contiene a 154 grados centígrados, terrible temperatura, una mezcla formada por, vamos a poner con distintos colores, naranja y verde. Tenemos cloro gaseoso, 35,5 gramos.
y tenemos metano. Oh, ya me acordé que este es horrible. Bueno, no es que es horrible, es que puede llegar a generar confusión. 16 gramos, ¿sí? Entonces ahí dice, indicar si la fracción molar del metano es mayor, menor o igual a la del cloro, ¿sí? Entonces, para poder sacar la fracción molar de cada uno de estos, tenemos que primero de todo pasarlos a moles. Y miren lo que va a pasar. Este ejercicio es más que nada de razonamiento. Voy a pasar el cloro a moles. El cloro es diatómico, o sea que un mol de cloro es igual a 35,5 multiplicado por 2, o sea 71 gramos, ¿sí? Si yo tengo 35,5, X, 0,5 moles, ¿sí? Lo pongo acá al costadito, así ya van adquiriendo mis hábitos de que les quede todo lo igual en el mismo lugar, por si lo necesitan más adelante, y lo mismo hacemos con el metano, ¿sí? Un mol de metano es, si sacan la cuenta, lo mismo, 16 gramos. O sea que no hago la cuentita porque es una pavada poner 16 abajo y sacar un mol. Esto significa que tengo un mol, ¿sí? Entonces, sabiendo simplemente los moles, ¿quién me puede decir de quién va a ser mayor la fracción molar? ¿De quién agregué más? ¿Alguien se anima o lo sabe pensar? ¿Nadie? Pueden arriesgar, ¿no? ¿Cómo dais? De vuelta. Sin siquiera hacer la cuenta, solamente sabiendo los moles que tengo. ¿De quién va a ser mayor la fracción molar? ¿Del metano o del cloro? Muy bien, Tommy. Genial. Muy bien, muy bien. Entonces, va a ser la fracción molar del metano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metano tengo más moles agregados. Recuerden que con los gramos se complica un poquito saber quién es el que más estoy agregando, porque yo tengo que referirlo todo a cantidad de moles. Pero cuando ya me dan los moles y ya sé que de uno tengo más moles que del otro, es porque la fracción molar de ese me va a dar más grande que la del otro, ¿sí? Bueno, moles totales los calculamos acá abajo. Súper sencillo esto. Ya les digo, es más de razonamiento que otra cosa este ejercicio. Y nos da 1,5, ¿sí? Son los 0,5 y 1. Entonces, sacamos la fracción molar de este con 0,5 moles dividido 1,5 moles. Y sacamos la fracción molar del metano. Es 1 mol dividido 1,5 moles. Bien. Entonces, hacemos esa cuentita y ya está. 0,5 dividido 1,5. Este nos da 0,33. ¿Sí? Y el otro se supone que nos tiene que dar lo faltante hasta el 1. Hoy hice algo mal. Ahí va. Porque usé esta. ¿Sí? Bueno, a este agregamos 66%, a este agregamos 0,33%. ¿Sí? Fíjense que ya les digo, una manera de saber si está bien hecho o no, aparte de sumarlos y que me dé 1, es porque yo ya tengo que pensar que sí o sí la fracción molar del metano tiene que ser mayor porque la cantidad de moles que agregué fueron mayores. ¿Sí? Después dice, determinar el número de átomos que hay en el recipiente. Bueno, ese lo vamos a obviar porque vamos a hacer uno del parcial. Si se desea duplicar la presión en el recipiente, manteniendo constante la temperatura, calcular cuántos moles de molécula de gas deben agregarse, ¿sí? Se duplica la presión, pero el recipiente, la temperatura se mantiene constante y el recipiente también se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque dice que es un recipiente rígido, que no se deforma por el aumento ni de la temperatura ni de la presión, ¿sí? Entonces, lo que yo hago acá es... voy a duplicar la presión, o sea que si la presión anteriormente era no sé cuánto, la voy a hacer el doble, vamos a calcular cuál es la presión, así le ponemos numeritos de por sí, y vamos a ver qué es lo que pasa con los moles de moléculas, los moles de gas. Que la lógica es la siguiente, como ya dijimos anteriormente, si aumento la presión, aumenta la cantidad de moles, ¿sí? Bueno, bien. Si aumentan los moles en realidad, no, al viceversa, porque yo aumente la presión, los moles no van a aumentar, ¿sí?
Bien, ¿cuál es la presión vamos a hacer la presión total, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que aumenten los moles del recipiente? La única manera que hay. Aumentando la concentración de cada compuesto. Claro, exactamente, agregándole más de algo, ¿sí? Porque esto es así, la presión aumenta si aumenta la cantidad de moles, pero no, los moles no aumentan si la presión aumenta, ¿sí? No van a aparecer así de la magia de adentro. Bien, entonces vamos a duplicar la presión en el recipiente. Primero vamos a sacar la presión total que tenemos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Por muchos métodos. Vamos a hacer dos opciones, ¿sí? La opción 1, vamos a hacerla, supónganse, con la presión total por el volumen del recipiente igual el número de moles totales por R por T. ¿Sí? Esa vamos a hacer la opción 1. Para que ustedes, ya les digo, no tienen que hacer todas las opciones, para que ustedes vean que hay diferentes maneras. Presión total es igual, presión total por volumen del recipiente, 12 litros. Número de moles dentro del recipiente, 1,5 moles. Ya lo habíamos calculado anteriormente por aquí abajo. Por 0,082, tin, todas sus unidades. Y la temperatura le tenemos que sumar 273 porque si no, no nos van a dar en Kelvin. ¿Sí? 427, ¿qué cuenta acá aquí? Bueno, 427 Kelvin. ¿Sí? Entonces hacemos 1,5 por 0,082 por 427 y lo dividimos por 2. Me dice que la presión total es igual a 4,30 bueno, sería 38 atmósferas. Esa es la presión total sacándola con la opción 1. Ahora, con la opción 2, ¿sí? Podríamos sacar la presión del cloro, ¿sí? Con esta formulita. Podemos sacar la presión del metano, también con esta formulita. Y luego utilizamos la de Dalton para hacer la sumatoria de las presiones, ¿sí? Eso a veces está bueno hacerlo cuando, por ejemplo, el ejercicio que yo normalmente hago es el 11, tienen que sacar la presión total es el primer punto, pero el segundo punto es las presiones parciales. Entonces sacamos esta y después la sumamos y nos da la presión total, en vez de hacer esto y después tener que volver a hacer esto, ¿sí? Bien, entonces vamos a calcular la presión del metano y del cloro separadas y luego la vamos a sumar. La presión del cloro por el volumen del recipiente igual al número de moles del cloro por R por T. Presión del cloro no la sé. El volumen del recipiente era 12 litros. El número de moles del cloro eran 0,5, que ya lo habíamos calculado, lo tenemos por aquí. Por eso les digo que siempre pongan las igualdades unas al lado de las otras, sí, las equivalencias, porque después les sirve para otros ejercicios, para otros ítems. Y la temperatura era 427. Entonces hacemos 0,5 por 0,082 por 427 y lo dividimos por 12. La presión del cloro nos da 1,40 1,4. Bueno, 1,5. Bueno, 1,46. Ahí va, la dejamos ahí. Bien, esa es la del cloro. Y ahora hacemos lo mismo, pero con los datos particulares del metano. La presión del metano por el volumen del recipiente, número de moles del metano, por R por T. Presión del metano no la sé, el volumen sigue siendo el mismo. La cantidad de moles del metano era 1, ¿sí? Porque nos daba exactamente igual que la masa molecular relativa, por 0,082, 427. Y esto nos da que la presión del metano es igual a 2,92 atmósferas. Si lo hubiera hecho por este método o lo hubiera hecho por este método, la idea es que ahora si sumo, las dos me tiene que dar aproximadamente ese. A veces no da exacto porque todo depende del redondeo que yo utilice, ¿sí? Entonces, el último punto es la sumatoria de las presiones parciales. Entonces acá sumo 1,46 atmósferas más 2,92 atmósferas. Bueno, me da 4,38. O milagro que da igual. ¿Sí? O sea que cualquiera de las dos maneras
pueden llegar a obtener ambos resultados. Obviamente que esta es mucho más fácil, ¿sí? Porque simplemente ponemos los moles totales y ya está. Es un solo pasito. Pero si me pide las presiones parciales, hago todo esto y ya está. Me ahorro un paso. Bueno, entonces la pregunta, el inciso decía, si se desea duplicar la presión en el recipiente manteniendo constante la temperatura, calcular cuántos moles de molécula de gas, moles, porque moléculas, esos moles de moléculas, odio que lo usen, deben agregarse. Bueno, entonces yo quiero duplicar la presión, o sea que en vez de tener 438, tenga el doble. Entonces para eso vamos a poner que la presión 2, la presión en situación 2, es 438 multiplicado por 2. 876 atmósferas. Sabiendo que todo lo mismo, ¿sí? El volumen del recipiente es igual a 12 litros. La temperatura es 427 Kelvin, creo que era 427, yo que me mando, ay, ¿por qué no tengo la hojita acá? Acá, 427, y tengo que sacar la cantidad de moles, entonces, ¿sí? Entonces planteo la fórmula de la presión total, porque esto es la presión total del recipiente, ¿sí? Presión total por el volumen del recipiente, número de moles totales por R por T, ¿sí? La presión total es 876 atmósferas. El volumen son 12 litros. Los números de moles son los que voy a sacar, 0,082, tiqui, 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 y 427. ¿Sí? Entonces nos queda 8,76 multiplicado por 12 y lo dividimos entre paréntesis por 0,0082 por 427. Eso nos da que el número de moles totales es igual a 3. Pero ojo, porque estos ¿qué son? ¿Son los moles que tengo que agregar? Chan, 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 chan. No, porque tenés dos. Porque yo ya tengo moles agregados. Esos son los moles que me van a producir esa presión, ¿sí? Pero yo necesito restarle a esos moles que yo tenía anteriormente estos para saber cuántos les tengo que agregar, ¿sí? Yo tenía 1,5 moles en total dentro del recipiente. 1 del metano y 0,5 del cloro. Entonces, si yo hago esa resta, me termina dando que justamente lo que yo necesito son 1,5 moles. Bueno, y acá ni siquiera tendrían que haber hecho este paso, porque ya con lo que yo les expliqué del gas ideal, ¿sí? Que decía, vuelvo a la ley, que si el volumen se mantiene constante, la temperatura se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a los moles. Si yo quería duplicar la presión, tengo que duplicar los moles que tengo dentro. Si yo dentro tenía 0,5, ahora necesito tener 3. Entonces, sin siquiera haber hecho esto, podrían haber sacado tranquilamente qué es lo que se tenía que hacer. Obvio que esta es la manera de justificarlo, ¿no? Pero, sí, diría. La ley de gas ideal es lo mismo que la de Avogadro. Sí, es lo mismo, son las dos cosas iguales. No es a la misma temperatura y presión y el volumen es directamente proporcional al número de moles. Es lo mismo, porque volumen exacto, es lo mismo. Es lo mismo porque las dos, entre estas dos, o sea, si vos lo haces haces la formulita vendría a ser, te va a dar también que son, porque están del lado de enfrente, las que están del lado de enfrente son directamente proporcionales. Es lo mismo, se aplica lo mismo. Y la temperatura es al revés, porque está de este lado. Claro, es inverso. Bien, ok. Entonces, con eso ya podrían haber sacado tranquilamente, siempre y cuando, como recién hablábamos, pues pueden mantener constante cualquiera de las variables que quieran. Normalmente lo que se habla es de presión y moles por la ley cinética que van a ver más adelante de los gases, que es la que vemos en la unidad número 8, ¿sí? Pero también se puede poner constante la presión y la temperatura y el volumen va a ser directamente proporcional, o se puede poner, por ejemplo, la presión y el volumen constante y la temperatura es inversamente proporcional. Bueno, ok. Después que decía indicar si la presión del sistema inicial aumenta, disminuye, no cambia al llevar la temperatura de la mezcla gaseosa a 400 Kelvin. Acá quiero detalle. ¿Qué dijimos que la presión y la temperatura pasaba? ¿Que eran directamente o inversamente proporcionales? Recuerden que la formulita es P por B sobre T. Presión y temperatura están por debajo. ¿Qué pasaba? ¿Directa o inversa? Directa. Entonces, si acá el profesor me está aumentando la temperatura a 400 Kelvin, la presión, ¿qué le va a pasar?
también aumenta. también aumenta, ¿sí? Entonces, eso lo podemos justificar haciendo la formulita, obviamente, del gas ideal, porque, bueno, sí, podemos hacerlo con el volumen también, la cosa que el volumen lo tachamos. Pero no la estás disminuyendo, porque si tenías 427 vos. Es verdad, lo estoy disminuyendo, tenés razón. Yo le aumenté, pensé en 400 grados centígrados, la estoy disminuyendo, sí, perdón. Pensé en 400 grados centígrados y dije, le sumé los 73 y me daba más. Bien, la estamos disminuyendo, entonces, la pueden hacer de dos maneras, o lo hacen. Esto es obviando el punto anterior, o sea, el punto anterior hago de cuenta que no existe, ¿sí? El del que le multipliqué, le aumenté la presión, hago de cuenta que no existe y hago la situación o con P por B igual a N por R por T, o pongo P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Si hacen lo pueden hacer de las dos maneras. Si hacen la primera situación, la segunda situación, perdón, ahora vamos a hacer la otra, ¿sí? Lo que nosotros queremos saber es qué pasa con respecto a la presión y a la temperatura. El volumen del recipiente se mantiene constante, por lo tanto, este dato lo podemos cancelar, ¿sí? La presión que nosotros teníamos anteriormente, antes de haberle duplicado, que hacemos de cuenta que no existe, como les dije, era 438. Entonces, acá tenemos 4,38 atmósferas, la temperatura que está ese recipiente es de 427, y lo que hacemos es querer sacar la presión sabiendo que la temperatura disminuyó a 400 Kelvin, ¿sí? Y va a disminuir en la proporcionalidad la presión, en la misma proporcionalidad que se disminuye la temperatura. Que acá es más difícil sacarla, pero si es el doble, la otra es el doble. Si es el triple, la otra es el triple. 427 por 400. Bueno, me da 4,10 atmósferas, ¿sí? Sabemos que son directamente proporcionales, entonces si uno aumenta, el otro aumenta, ¿sí? Si uno disminuye, el otro disminuye. Y si no, la otra manera es, vamos a poner acá opción 1. La otra manera es haciéndolo con P por B igual a N por R por T, ¿sí? Sin tener en cuenta el tema de la temperatura, haciendo de cuenta que tenemos todas las mismas situaciones, lo único que hacemos es, los mismos moles, todo igual, lo único que hacemos es cambiar la temperatura, ¿sí? Entonces, hacemos P por B igual a N por R por T, en donde la temperatura la cambiamos a 400 Kelvin, pero las situaciones restantes siguen todas iguales, lo único que vamos a modificar es la presión. Entonces, volumen 12 litros, número de moles que teníamos era 1,5 moles. Piensen que es inicialmente, ¿sí? No en esta situación anterior. 0,082 y 400, ¿sí? Entonces ahí nos queda 12 dividido, no, mentira, está mal, 1,5 por 0,082 por 400 dividido 12. Nos da 4,9, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Si quieren pensarlo como dos gases que cambian de situación, lo hacen con esto. Si quieren plantear la situación nueva, lo hacen de esta manera, ¿sí? Es lo mismo. Esto total. ¿Dudas de este ejercicio? Bueno, era re para pensar. No, no es re para pensar, pero está bueno porque aplican lo que ya vimos anteriormente. Sin siquiera llegar a resolver, ya pueden saber qué va a pasar con el resultado, ¿sí? Si bien no lo tienen exacto matemáticamente, saben qué va a pasar, si va a aumentar o va a disminuir. Bueno, y el otro que vamos a hacer de gases, que también está muy bueno, es el número... el 14, ¿sí? No vamos a hacer todos los ítems, pero sí me interesa que hagan por lo menos los primeros. El 14 dice lo siguiente. Se los digo por si yo, como hace un montón que no actualizo la guía, inclusive la que tengo no es mía, como siempre digo, me la regalaron una vez. Un chico que se fue a estudiar medicina la dejó en casa y bueno, y quedó y me la regaló. Me la regaló, no me la apropié. Dice así, hay un recipiente rígido un recipiente rígido que no sabemos de cuánto es, que tiene helio, de los cuales metimos de helio 1,15 moles. Y después tenemos dióxido de carbono. Del dióxido de carbono no nos dice absolutamente nada. Bueno, dice, la mezcla de los gases se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados, entonces esa es la temperatura. Y lo otro que nos dice es que ejerce una presión de 3,85 atmósferas. Esa es la presión total, ¿sí? Porque como nos dice la temperatura de la mezcla, lo que sigue de eso es la presión de la mezcla,
¿sí? Entonces la presión, vamos a ponerle total, así no hacemos lío, es de 3,85 atmósferas. Y un dato extra que nos da del helio es que su fracción molar es igual a 0,555. Fíjense que yo no tengo ningún dato del dióxido de carbono, pero mirando eso, ¿qué dato puedo sacar? ¿Sí? Haciendo simplemente una cuentita súper fácil. ¿Qué dato del helio puedo obtener? Sin tener que aplicar ninguna fórmula. Perdón, del dióxido de carbono. ¿Qué dato del dióxido? ¿Los moles totales? Los moles totales, no. Se tendría que aplicar una La formulita. fracción molar. Exacto, muy bien, eso fue Angie. La fracción molar, ¿sí? La fracción molar del dióxido de carbono la puedo sacar porque yo sé que 1 restado el 0,555 me da la fracción molar del dióxido de carbono, que es 0,445, ¿sí? Después sí podemos sacar los moles totales y todo lo demás aplicando fórmulas, pero ese es un dato que yo ya puedo adquirir sin ni siquiera aplicar ninguna fórmula, ¿sí? Simplemente por razonamiento. Bien, ok. Entonces, el primer ítem dice el volumen del recipiente es lo que tenemos que calcular. Acá es lo que siempre les remachaco el seso, que el volumen que ocupa cada uno de los gases es el mismo, ¿sí? No lo sumen, no calculen el volumen del helio y el volumen del dióxido de carbono y después lo suman porque está mal, ¿sí? Bien, porque están mezclados. Los gases tienen la posibilidad de poder mezclarse y ocupar todo el recipiente, todos las moléculas de gases. Entonces, vamos a calcular el volumen del recipiente, vamos a hacer dos maneras para que vean las dos posibilidades como mínimo que hay, ¿sí? Después pueden tener una tercera también. Y vamos a seguir con el otro. Opción 1. Bueno, ¿cómo se les ocurre? ¿Quién me tira una de cómo calcular el volumen del recipiente? Yo hago otra, como hago siempre. Por la general, o no, presión Bien. total por volumen del recipiente. Perfecto. Bueno, vamos con presión total por el volumen del recipiente igual al número de moles totales por R por T. Genialidad. Presión total, la tengo, es 3,85. Volumen del recipiente, no lo tengo. Número de moles totales, ahora vamos a ver si lo podemos averiguar. R0082. Bueno, les pongo las unidades. A veces me pinta que les pongo y a veces no les pongo nada. Es que llevo un montón de espacio. Y yo no me llevo bien con el espacio, siempre me falta de algún lado. 120 más 273 nos da 393. Así que 393 Kelvin, ¿sí? Es la temperatura. Bueno, ¿cómo hacemos para sacar los moles totales? Y poder resolver eso finalmente. Y con la parte esa de la fracción molar, ¿o no? Claro, exactamente. Podemos hacerlo de dos maneras distintas. Podemos calcular los moles del helio y poder reemplazarlos acá. O podemos calcular directamente los moles totales, por ejemplo, con la fórmula del helio, ¿sí? Con la fracción molar del helio, porque ya tenemos casi todos los datos. O sea, la fracción molar del helio es igual a los moles del helio dividido los moles totales, ¿sí? Entonces acá yo ya obtengo los moles totales y aparte lo bueno es que si calculo los moles totales de una, después, restándole los del helio, puedo acá agregar los moles del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la fracción molar del helio es 0,555 igual a los moles del helio eran 1,15 moles y debajo ponemos los moles totales. Entonces, este pasa para acá multiplicando y este vuelve para acá dividiendo. Entonces hacemos un intercambio. Entonces, 1,15 dividido 0,555 nos termina dando que los moles totales son 2,07. ¿Sí? Entonces, esos son los moles totales. Yo si quiero, para adelantar un paso, porque después vamos a ver otra opción, a 2,07 le resto 1,15 y saco entonces que los moles del helio, perdón, del dióxido de carbono, son 0,92. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, con este valor vamos a ir a reemplazarlo acá y fin del tema. Ok.
2,007 por 0,082 por 3,93 dividido 3,85. Bueno, eso nos da que el volumen del recipiente es 17,3 litros. Así que ponemos acá, esta no era, esta, volumen del recipiente, 17,3 litros. Bueno, yo les tiro otra opción. La opción que les voy a tirar yo es que lo voy a sacar con los datos del helio. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la formulita, esta que pongo acá arriba, que es que la presión del helio multiplicada por el volumen del recipiente es igual al número de moles del helio por R por T. ¿Sí? La presión del helio no la tengo, ahora voy a ver cómo la averiguo. El volumen del recipiente es el que voy a averiguar. El número de moles del helio ya los tengo, que eran el 1,15, sí, ya me lo había dado el profesor como dato. Luego va el 0,082, acá es cuando les digo que no mido el espacio. Y la temperatura es 393, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para sacar la presión del helio? ¿A alguien se le ocurre algo? Con esa formulita que les dije que nadie la tiene en cuenta, pobrecita, pero la vamos a hacer con la presión total multiplicada por la fracción molar, ¿sí? La presión del helio es igual a la presión total multiplicada por la fracción molar del helio. Y tengo todos los datos, ¿sí? La presión del helio es igual, la presión total me la dieron, ¿sí? Era 3,85 y la fracción molar del helio es 0,555, que ya la tengo. .555. ¿Sí? Entonces, haciendo esa cuentita, me da que la presión del helio es igual a 2,14. ¿Sí? Entonces ponemos 2,14 acá abajo y despejamos. Así que 1,15 por 0,082 por 3,93 dividido 2,14. Uy, me da lo mismo, ¿sí? 17,3. Bueno, perfecto. Fin, dos opciones distintas. Una con los moles totales y otra con los moles nada más que del helio. Y si lo quisiera calcular con el dióxido de carbono, también lo puedo calcular con el dióxido de carbono y me tendría que dar lo mismo, ¿sí? Bien, el siguiente punto dice el número de moléculas de dióxido de carbono contenidas, ¿sí? Para ello, si yo utilizo este método, si utilizo esa opción, ya tengo los moles del dióxido de carbono, porque como calculé los moles totales, ¿sí? Ya pude restarle el 1,5 y me dieron, el 1,15, perdón, y me dieron el 0,92. Si hubiera optado por la opción número 2, ahora tengo que calcular los moles totales con esta misma formulita para después restarle los del helio y que me den el dióxido de carbono. Como ya tengo los moles del dióxido de carbono por esta opción, lo único que tengo que hacer es pasarlos a moléculas, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta que hago siempre, ¿a cuánto equivale un mol de compuesto? ¿Cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, eso es para que se acuerden, porque a veces uno dice, sí me lo acuerdo, sí me lo acuerdo. Después de mucha práctica, nos lo olvidamos. Entonces, un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y yo tengo 0,92 moles. Entonces, eso lo ponemos de este lado. 3 metros de hoja tendría que tener para no volver a dar vuelta. 0,92 por 6,02 exponente a la 23. Me da 5,54 por 10 a la 23 moléculas. Y fin. ¿Sí? Ese es el B. El C dice la presión parcial del helio. Bueno, fíjense que si ustedes utilizaron la opción número 2, ¿sí? En la opción número 2 ya averiguamos la presión parcial del helio porque necesitábamos averiguar el volumen, habíamos dicho que íbamos a hacer otra opción, entonces necesitábamos la presión del helio para averiguar el volumen del recipiente, que es esta de acá, 2,14. Así que esta ya es la C. Y el último, la D, dice la densidad de la mezcla. Bueno, acá les explico la formulita de densidad, que igual de todas maneras la vamos a ver en la unidad número 5. La fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Y se adapta según de quién queremos sacar. Si queremos de la mezcla, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice
La densidad de la mezcla. Necesitamos vamos a sacar la densidad total con la masa total dividido el volumen del recipiente. Si yo quisiera sacar la densidad del helio, tengo que usar la masa del helio nada más, pero sigo el volumen del recipiente. El volumen no cambia nunca, ¿sí? En este caso, porque son gases que están en un recipiente rígido. Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer es pasar mis moles a gramos. ¿Por qué? Porque necesito densidad total igual a la masa del helio más la masa del dióxido de carbono, dividido los 17,3 litros del recipiente, ¿sí? Entonces vamos a pasar el helio y el dióxido de carbono a moles, ¿sí? Bien, el helio nunca me acuerdo cuánto pesa, sé que es un poquito, ahí va, el helio es 4. Así que un mol de helio son 4 gramos de helio, ¿sí? Yo tenía 1,15 moles, así que ponemos 1,15 moles acá. Oh, se me fue la E. Y entonces 1,15 por 4 nos da 4,6 gramos, ¿sí? Esos son los gramos, del helio. Y ahora saco los del dióxido de carbono. El dióxido de carbono pesa 44 gramos, así que un mol de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Y yo tenía 0,92 moles de dióxido de carbono. Entonces, X. 0,92 por 44. Bueno, que les voy a borrar, pero quería poner el 4. Quise ser ordenada. Ahí va. 40,48 gramos de dióxido de carbono. Así que acá 40,48 gramos. Y debajo, el volumen del recipiente. Fíjense que el volumen del recipiente, si me dio mal, me caga todo, porque básicamente yo estoy utilizando en todos lados el volumen que calculé en el primer punto. Entonces, si lo calculé mal en el primer punto, el resto me da todo mal, ¿sí? Así que la densidad de la mezcla, la densidad total es 4,6 más 40,48 y lo dividimos por 17, ahí puse cualquier cosa, 4,6 más 40,48, 17,3. Me da 2,6. Las unidades son gramos, porque acá sumamos manzanas con manzanas, dividido litros, ¿sí? Bueno, ese es uno que permite aplicar todas las fórmulas, la gran mayoría de las fórmulas, y que tenemos que pensarlo, y que pueden hacerlo por muchos pasos, ¿sí? Así que practiquen, no traten de calcularlo por todas las maneras que se les ocurra, entonces sigan practicando las formulitas, sobre todo si hace mucho que hicieron la materia, para activar un poco, rememorar lo que vieron en la práctica. Bueno, fin, no voy a hacer más práctica. Bueno, eso es todo lo de gases, ¿sí? Es re fácil, simplemente tienen que aprenderse las leyes y tratar de pensar lo de los grafiquitos, pero si reemplazan y se saben las fórmulas, ya es recontra accesible, no van a tener ningún tipo de dificultad con esto. Bien, bueno, vamos a pasar a la parte que no vimos nunca. Sí, ya le digo que fue la teoría, sí lo vio. Bueno, que es la parte de los líquidos, ¿sí? Antes de eso, lo que voy a hacerles es un pequeño grafiquito, un dibujito, de lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al orden, ¿sí? Ustedes igualmente esto ya lo saben, porque ya saben que los gases son las moléculas más desordenadas, los líquidos son las intermedias y los sólidos son los más ordenados de todos, ¿sí? Y eso conlleva a que tengan las propiedades que tienen, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que los gases tienen la posibilidad de ocupar todo el recipiente. ¿Tienen un pelo conmigo? Ahí va. No tienen forma, ¿sí? Por lo tanto, ocupan todo el recipiente en el que se encuentran y son partículas desordenadas. Como tienen la posibilidad esta de ocupar todo el recipiente, son partículas desordenadas. O moléculas, como le quieran poner. Entonces, si yo tuviera un gas acá adentro, ese gas ocupa todo el recipiente en el que se encuentra, ¿sí? Esto es para el gas. ¿Qué pasa con el estado de agregación líquido? El líquido, ¿sí? No tiene forma tampoco, por lo tanto ocupa el recipiente en el que se encuentra, ¿sí? Pero como su orden de partículas es un poco más ordenado que el de los gases, no ocupa todo el recipiente, sino que ocupa hasta un cierto punto, ¿sí?
Entonces, supongamos que hasta ahí. Entonces, tampoco tienen forma. Pero son partículas un poquito más ordenadas. Ok, y después tenemos los sólidos, que son los más ordenaditos de todos, que estos sí tienen forma, ¿sí? O sea que no, si yo meto, por ejemplo, como les digo siempre, un cubito de hielo dentro de este recipiente, ¿sí? Este es el cubito de hielo, así, ¿sí? Ese cubito de hielo no se va a ocupar todo el recipiente, sino que va a ocupar solamente ese pedacito, que es el mismo volumen que él tiene, ¿sí? Entonces estos sí tienen forma. Y son partículas mucho más ordenadas, por eso tienen forma, ¿sí? Porque al estar ordenadas ocupan un espacio determinado. Ok, perfecto. Bueno, vamos con los líquidos entonces, que son los que vamos a ver ahora, donde vamos a ver estas propiedades que acabamos de nombrar anteriormente, las vuelvo a nombrar ahora. Habíamos dicho, por hojita, tenemos que ver qué es capilaridad, donde tenemos dos fuerzas que van a competir todo el tiempo, tensión superficial y viscosidad, ¿sí? Bueno, la adhesión y la cohesión son dos fuerzas que se encuentran todo el tiempo compitiendo entre ellas, porque si gana una, pasa una cosa, y si gana otra, pasa otra cosa. Ahora vamos a ver dos ejemplos donde gana una de ellas y pierde la otra, o gana otra de ellas y pierde la otra, ¿sí? Entonces, primero de todo tenemos que saber qué es la adhesión y qué es la cohesión. La adhesión es la fuerza que se genera, ¿sí?, por la afinidad entre dos elementos que son distintos, ¿sí? Afinidad por dos elementos distintos. Entonces, si gana la adhesión es porque vamos a tener más afinidad entre esos dos elementos que tenemos juntitos, ¿sí? En cambio, la cohesión es la afinidad por dos elementos iguales. O sea, en realidad por un mismo elemento, ¿sí? Pero esto está todo el tiempo en puja. Por ejemplo, les hago un ejemplo súper fácil. Tengo un recipiente, pues supónganse que es un vaso, y ustedes adentro meten una bombillita, ¿sí? Y lo llenan de un líquido. Por ejemplo, lo lleno de agua. Hasta acá. Bueno, la puja va a ser entre la bombillita de plástico, ¿no? Supónganse, media transparentonga, para que puedan ver lo que va a pasar ahora. Entonces, esta bombillita, ¿sí?, va a tener una cierta fuerza de atracción por el agua o de repulsión por el agua. Y con el agua entre ellas va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener adhesión, que va a ser la afinidad entre la bombillita y el agua, y vamos a tener cohesión, que es la afinidad entre la molécula de agua con la molécula de agua del recipiente, o sea, el solvente con el solvente. Estamos hablando de líquidos acá, ¿sí? Entonces, acá la adhesión es la relación, la afinidad que hay entre la bombilla y el agua, ¿sí? Y la cohesión se genera entre el agua y el agua, así que son las partículas iguales. Bien, entonces, si la adhesión gana, ¿sí?, el líquido va a subir por la bombillita, por capilaridad. Si la cohesión gana, el líquido se deprime dentro de la bombillita. O sea, yo voy a tener la bombillita, si lleno con el agua, situación normal, esto, ¿sí? Llena hasta ahí. Pero si sucede que la adhesión le gana a la cohesión, el agua va a subir por la bombillita más arriba del nivel del vaso, y si gana la cohesión, el agua va a bajar por debajo del nivel del agua del vaso, ¿sí? En el caso del agua con la bombilla, lo que sucede, y esto lo pueden hacer tranquilamente en su casa, es que sube, ¿sí?
que lo pueden ver, porque si yo pongo la bombillita voy a ver que tengo más alto el nivel del líquido de la bombilla que dentro de del recipiente del vaso, ¿sí? Entonces acá lo que gana es esta, por eso sube, ¿sí? Eso depende de la característica de la naturaleza del líquido y del sólido del cual yo esté poniéndolo a prueba. ¿Sí? En este caso era una bombillita de plástico. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con un recipiente de vidrio y mercurio, ¿sí? Que es lo que normalmente sucede cuando hacemos los termómetros. Vamos a suponer que tengo otro recipiente. No vamos a poner un vasito porque ya no. Ese recipiente y acá adentro pongo una bombillita de vidrio. O puede ser también cerradita en la punta como el termómetro, ¿sí? Tengo esa bombillita de vidrio y acá adentro pongo todo el mercurio. Supongamos que el nivel del mercurio está por acá. Bien, acá la adhesión se genera, la atracción entre los distintos es entre la bombillita también que tengo más el mercurio, ¿sí? Y la cohesión se genera entre el mercurio más el mercurio. Bueno, acá la cuestión es que el metal se siente más atraído por el metal que por el vidrio. Todo, ya les digo, todo depende de la naturaleza que tengan. Entonces, en este caso va a ganar la cohesión y como gana la cohesión, la cantidad de mercurio que va a tener dentro de la bombillita de vidrio se deprime con respecto al nivel del recipiente. Entonces vamos a ver que el mercurio va a estar como por acá abajo. ¿Sí? Bien, entonces, dos fuerzas de atracción que se generan dependiendo de la naturaleza de las dos cosas que ponga en contacto, ¿sí? Estas son las clásicas que pueden poner como ejemplo. Normalmente no les dicen, ay, a ver, yo tengo hierro fundido y no sé, y agua. Ay, ¿qué va a pasar con el líquido? ¿Va a subir? ¿No va a subir? No, no. O sea, lo que les dicen es, decime el fenómeno de capilaridad que está dado por la adhesión y la cohesión. Dar ejemplos. Fin, ya está. Es todo. ¿Sí? Bueno, eso lo toma mucho Ricardo. Le gusta mucho tomarlo de capilaridad. Así que, bueno, apréndanselo bien. Pero con eso ya están de 10. Bueno, eso es lo del fenómeno de capilaridad. Ahora vamos a ver la definición de tensión superficial, ¿sí? Bueno, siempre pregunto lo mismo. ¿Alguien se anima a decirme tensión superficial? Lo que ya tuvieron, por favor, aporten porque ya lo saben. Yo sé que lo recontra saben esto. ¿Qué es la tensión Sí, superficial? es la capacidad de aumentar la superficie, ¿no? Sí, Unidad en de área. realidad, claro. En realidad tiene que ver con, sí, obviamente cuando yo tenga más superficie voy a tener más tensión superficial, tiene que ver con las interacciones que tienen las partículas del líquido, ¿sí? Por ejemplo, si tomo como ejemplo Claro, en por mi los caso, puentes de hidrógeno también, ¿o no? exactamente, es por todas las interacciones que se generan. Supónganse que ustedes tienen este tanque en su casa, donde se meten a la pileta en el verano hermoso divino, y dentro de él tienen metida la cantidad de agua correspondiente del tanque, ¿sí? Entonces, van a ver que esas partículas de agua, les pongo el tanque porque les doy un ejemplo pavo nada más, pero lo pueden ver en un vaso, ¿sí? Si tiran un papelito dentro del vaso, pueden observar, hasta antes de que se moje el papel, cómo se genera la tensión superficial. Van a ver que todas las moléculas están asociadas entre sí por interacciones que ya recontra 1600 veces vimos. Voy a hacer hasta ahí, no voy a hacer todo. Que son, por ejemplo, la puente de hidrógeno, dipolo y London. O sea que entre ellas generan interacciones con la de enfrente y con la del costadito, ¿sí? Con la de enfrente, con la de abajo, con la de arriba y con la del costadito, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que se genera esta malla del líquido y hacemos que el agua esté en forma líquida y no de otra manera. Si estas interacciones se rompieran, ¿qué pasa con el agua? Seguimos en la unidad 3. ¿Qué pasa si se Y es rompen porque las... llegó al punto de ebullición, ¿o no? Claro, exactamente. La estoy calentando y se están separando porque están llegando al punto de ebullición. Pero ¿qué pasa? Con las de arribita de todas, que las voy a dibujar todas, que son estas, las de arriba de todo, ¿sí? Las de arriba de todo solamente pueden interaccionar con la de al lado y con la de abajo, porque arriba no tienen para hacer puente de hidrógeno, ni dipolo ni London con nadie. Entonces, se genera como una red
¿sí? Como una red de contención, ¿sí? Que dependiendo de lo que yo le ponga arriba, no va a pasar hacia abajo. Por ejemplo, la típica, se te cae la hojita de la planta que tenés que andar sacando después con el sacabicho, se te cae la hojita dentro del tanque y al principio, antes de que se moje completamente la hoja, queda suspendida en la superficie, ¿sí? Y flota. O la otra típica que yo les digo son las arañitas. Las arañas pueden, cierta arañita, ¿no? Porque tenemos una araña de este tamaño, bueno, no acá, pero no va a flotar, ¿sí? Tiene que ver una cuestión de física de peso. Pero si tenemos una arañita chiquitita, las arañitas tienen la posibilidad de caminar por arriba del agua, ¿sí? O los mosquitos que se posan también en el agua para tomar agua, también no se hunden, ¿sí? Hacia el fondo, ¿por qué? Porque tenemos esa capa de tensión superficial, que supera soporta un cierto peso. Yo le tiro una pelota y la pelota no va a flotar, ¿sí? Una pelota de tenis, primero se va hacia abajo, ¿sí? Después flota por una cuestión de densidad, pero... Bueno, la cuestión entonces es que esta tensión superficial se genera por las interacciones entre estas moléculas de las moléculas en estado líquido generando una malla de contención. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que es la tensión superficial. Esa línea, o sea, esa malla que se genera arriba de todo, que puede soportar un cierto peso, ¿sí? Debido a que por debajo están todas bien ordenaditas, todas mis moléculas, ¿sí? Bueno, perfecto. Eso simplemente ya está fin, tensión superficial. Si quieren agregarle más contenido, quieren ponerle más ejemplos, genial, ¿sí? Eso lo van viendo ustedes. Eso es medio atípico, pero bueno, a ver si lo toman. No creo que en el de mayo lo tomaron, pero el de mayo fue re atípico, ya les digo siempre lo mismo porque en mayo tomaron muchas cosas diferentes. Bueno, y lo último que nos queda es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad es algo que si yo quiero y pienso, lo puedo tranquilamente como ejemplificar con lo cotidiano, ¿sí? Si yo tengo, como siempre les digo, agua y mermelada, que son dos estados líquidos, ¿sí? Una mermelada, no una mermelada densa, sino una mermelada tirando al líquido, sabemos que la mermelada tiene mayor densidad que el agua, ¿sí? Y mayor viscosidad, ¿sí? La viscosidad está relacionada directamente con la densidad, con la cantidad de soluto que se disuelve dentro de ese solvente, ¿sí? Entonces, en realidad el concepto opuesto a posta de la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Cuanto más se resiste a fluir, mayor viscosidad tiene, ¿sí? Entonces, esto obviamente que se puede hacer tranquilamente en casa. Si ustedes toman no sé, un plato, supónganse, o una tablita, lo que ustedes quieran, y en esa tablita ponen acá arriba, al mismo tiempo, una gotita, por ejemplo, de agua, y ponen una gotita de mermelada, van a ver que la del agua le va a sacar una gran ventaja en un plano inclinado. No olvidé decir eso, ¿sí? Se tiene que estar inclinadita. En un plano inclinado, entonces ustedes van a ver que el agua va a correr mucho más rápido y va a llegar primera acá abajo de todo, y la mermelada se va a tomar mayor su tiempo porque es más viscosa y tiene más resistencia a fluir, ¿sí? Bien, les voy a poner acá. Sí, o si la da vuelta del tarro ya así no cae tan rápido. Claro, exactamente, sí, tal cual. Esto se los pongo porque anteriormente la viscosidad se medía de esa manera, por el tiempo que tardaba en llegar el líquido hacia la parte final de una recta de una determinada longitud. Relacionar con densidad les pongo acá. ¿Sí? Bueno, bien. Y por último, nos quedan los sólidos. ¿Sí? Los sólidos, como ya les dije, les voy a pasar un cuadrito. Esperen que se los voy a buscar para que lo vean. Porque nunca tengo las cosas, o sea, las tengo cerca, pero nunca las tengo a mano. Un cuadrito es este, esta es la partecita de abajo, y paren que quiero la hoja, y esta es la parte de arriba. Bueno, ese cuadrito lo que nos dice
son los distintos tipos de sólidos que hay. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de sólidos, los cristalinos y los amorfos, qué diferencia tienen entre ellos. Y los cristalinos son los que más pelota le dan a los profesores, ¿sí? Los cristalinos se dividen en todos estos grupos que en realidad, si ustedes ya se estudiaron lo de la unidad número 3, lo de uniones e interacciones, pueden sacar tranquilamente este cuadrito, ¿sí? Acá tienen tipo de cristal, fuerzas que lo mantienen unidas, qué propiedades tienen, si son flexibles, si no son flexibles, punto de ebullición, si conducen la electricidad o no conducen la electricidad, y ejemplificaciones, ¿sí? Esos son los cristalinos. Y lo de los amorfos no tienen que dar ningún tipo de ejemplo, simplemente tienen que saber qué diferencia tienen entre el cristalino y el amorfo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver acá. Bueno, entonces, sólidos, dos tipos. Tenemos los cristalinos y los amorfos. ¿Qué diferencias tienen entre ellos? Simplemente el orden que tienen internamente. O sea, cuando yo voy a convertir un líquido, por ejemplo, que es la clásica, en un sólido, dependiendo de la rapidez con la que se haga ese pasaje, ¿sí? Con el enfriamiento del líquido, vamos a obtener un tipo o el otro. El cristalino son sólidos que están más ordenados. Sólidos ordenados. ¿Sí? Esos sólidos ordenados se tienen que enfriar a temperatura, o sea, se enfrían con temperatura baja, pero más lento. Enfriar lentamente. Ahora les explico esto. Ahora, los amorfos son sólidos desordenados o menos ordenados que los anteriores, y para poder obtenerlos se enfrían rápidamente. Bueno, yo acá siempre doy, bueno, como saben que estudio alimentos, doy un ejemplo de una clásica que pasa en casa, que puede llegarles a pasar a ustedes en casa, igual con el cubito de hielo pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros cuando en la industria generamos un helado, esa crema, esa emulsión que generamos, tiene que ser enfriada lentamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando yo vaya a probar el helado no le sienta ninguna escarchita, ¿sí? Que lo sensorial sea lo más liso posible, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con el helado siempre es tratar de ir cambiando las temperaturas del recipiente en el que se encuentra para que no se arranca de 0 grados centígrados, ¿sí? Se arranca primero la emulsión normalmente está a una temperatura ambiente, supónganse 25, se baja a 10, después a 5, después a 0, después a -3, -5, hasta que se llega a entre -5 y -15, ¿sí? Entonces se enfría lentamente, no se lo pone en un lugar donde hace frío y se congela, ¿sí? Los amorfos, la temperatura que se le da de una es baja, ¿sí? Como por ejemplo, vos te compraste el helado en el súper, en la heladería, donde sea, llegas a tu casa, te comiste, se te derritió un cachito alrededor porque te colgaste, y cuando lo metes al freezer después, podés observar que esa emulsión que se hizo no va a tener la misma, no va a ser igual de liso que era el helado cuando vos lo compraste, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haberse derretido y haberlo puesto directamente en el freezer, tu freezer no fue poniéndole temperatura baja despacito, sino que directamente el freezer está a -5 grados, -5 grados, listo. De como estaba en la temperatura ambiente, lo mandé al freezer. Y eso hace que se generen esas escarchitas, ¿sí? A veces bueno, antes pasaba, yo cuando era chica me pasaba que a veces comprábamos los potes los baldes industriales, ¿sí? Del súper, y vos a veces al fondo sentías que tenían escarchitas. Eso porque perdió la cámara de frío, sí, la cadena de frío, perdón, perdió la cadena de frío, y cuando se llevó al supermercado, lo metieron dentro del freezer, se enfrió todo de una y se generan todas esas escarchas, ¿sí? Y con el cubito pasa lo mismo, ¿sí? Si ustedes lo miran al hielo, si logran que sea bien transparente, van a ver que se notan todas liñitas alrededor, que no es todo, o burbujitas, ¿sí? Que no es que se hizo todo algo bien compacto, ¿sí? El hielo, el rolito, el clásico rolito que uno compra a veces, dura más tiempo, ¿sí? En la bebida, y se descongela mucho más lento porque los cristales están más ordenados, ¿sí? Y tardan más tiempo en enfriarse. Y eso es porque se utiliza una máquina especial para generar ese sólido, ¿sí? Con esta temperatura que les digo, decreciente despacito, ¿sí? No es que 0 y se congela.
Bueno, así que pueden practicar con todo esto, hacer experimentos en casa. Bueno, esto es todo, chicos. La unidad número 4. Mañana creo que no tenemos, porque mañana les doy a los de orgánica nada más. Los sábados les dejé libre. No, porque ustedes rinden 2 días después que los de orgánica. Pero mañana tenemos. Bien. Vamos a conectarnos el lunes. El lunes vamos a ver la unidad número 5 y la unidad número 6, ¿sí? Ahora, cuando corto, me siento y me fijo a ver qué día les puedo poner, que lo ideal sería que no les repitiera ningún día, pero bueno, vamos a tener que repetir a menos que tengamos mañana. Así vemos lo de la unidad de nomenclatura, ¿sí? Que quedó ahí pendiente. Bueno, ahí les mando todas las fotitos. Métanle Dale, pilas. dale. Si alguno tiene dudas, me avisa. ¡Ay, Luli, ahora te paso el libro! No sé si Luli se fue. Porque no te lo pasé. Dale, dale, no hay drama. Perdón. Ay, me No acordé, pasa nada nada. que ver. Ahora ya te lo paso. Dale, gracias. Un beso. Nos vemos. Adiós. Adiós.